Y ya estamos de vuelta en Solo para Mujeres y ahora vamos a conversar sobre un tema que fue bastante interesante en la mesa de discusión de producción y es cuando el silencio es rentable. Para nosotros nos causaba mucha curiosidad cuando los profesionales y las personas que hacen vida pública específicamente, eso incluye empresarios, políticos, celebridades y hasta personas a nivel individual, tienen que aprender y entender en qué momento callar y en qué momento hablar. Por esta razón, nosotras tenemos esta tarde la presencia de Yolanda Mañán, quien es experta en comunicación y relaciones públicas corporativas, para que nos ayude un poco a entender si es verdad que hay veces que es mejor no decir nada. Y empiezo haciéndote esta pregunta. Yo siempre me pregunté... Haciéndote, no haciendo. No, eso nunca va a pasar. El haciéndole nunca me va a salir. Haciéndole a la licenciada Mañán esta pregunta. Bueno, esta pregunta te voy a explicar, Yolanda Mañán. Tú sabes que... Pero no dejaste que Cristal dijera cuál es la pregunta que ha tenido. La va a hacer, pero te voy a decir por qué no estaba en el sitio del saludo. Ocurre que compré unas plantitas para ponerlas en la ventana de mi oficina y con este brizón ellas no van a resistir, entonces estaba removiéndolas. Sí, muy bien hecho. Para reubicarlas. Tal como te he enseñado, claro, que un cactus se te seca, tal como... Niños orgullosos de la edad. Entonces, ellas andan bailando como los muñequitos que ponen en los dealers, que le ponen abajo para que floten. Así andaban, mi amor. Entonces, ahora las trancamos. Okay, está hecha la pregunta. Volvemos. No la hice, la voy a hacer ahora. Yo me preguntaba, o comentaba, y por esto fue que vino a colación este tema, ¿qué hubiera pasado en el caso de Bill Clinton si él hubiera hablado desde el principio en relación a cómo era, valga la redundancia, la relación que él sostenía con Mónica Lewinsky? Eso hubiera incidido de una forma diferente en su imagen, o la forma en la que lo manejó fue correcta. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si desde el momento él hubiera sido un poco más honesto, quizás su carrera política hubiera sido hasta más interesante de lo que ya había sido. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. ¿Tú crees que es necesario, en el caso de la identidad de un político y de un empresario, qué tan correcto es ser honesto o tan honesto? Hola a toda la audiencia que los acompañe, hola a ustedes. Yo tengo primero la curiosidad de entender cómo ustedes caen en este tema partiendo de una historia tan lejana como la de Clinton. Yo quiero saber de qué ustedes estaban hablando, que cayeron ahí, pero no me lo respondo. No, fíjate que ayer nosotros teníamos un programa sobre la verdad. Entonces, digamos que una versión diferente de la verdad sería el silencio. Y por eso decidimos hablar del silencio, de la rentabilidad o la no rentabilidad. Pero no solamente el silencio en términos de comunicación, el silencio a nivel de relaciones interpersonales. Mira, lo primero que tenemos que tener claro es que el silencio, como ustedes introdujeron el tema que era basado en la rentabilidad del silencio, el silencio nunca será rentable y el silencio nunca será una salida. Respondiendo a la inquietud de Cristal sobre qué pudo haber pasado si Clinton se hubiera manejado de otra manera, definitivamente Clinton representaba una organización, entiéndase el Estado norteamericano, o sea, él no se representaba a él. Cuando Clinton mentía, estaba mintiendo el presidente de los Estados Unidos, el presidente de una nación. Entonces, nunca los que se constituyen en voceros de organizaciones, en este caso Clinton, en su calidad de presidente, no deben de ocultar la verdad, porque la verdad siempre va a salir a flote. ¿Por qué digo que el silencio
nunca va a ser rentable. No va a ser rentable porque otros van a hablar en nombre de nosotros. En el caso que tú pusiste como ejemplo, Mónica Lewinsky y sus abogados se mantuvieron dando su versión. Entonces uno no puede quedarse ajeno a responder a esa versión. ¿Qué sí con qué debemos de tener nosotros cuidado? Debemos de tener cuidado porque hablar no significa decirlo todo. Las respuestas ante la opinión pública / la prensa, que no es lo mismo, que a veces lo confundimos, las respuestas tienen que venir dadas, digamos, por goteo en el caso de crisis, porque lo de Bill Clinton no fue simplemente una situación que se presentó y a la que él tenía que responder, no era una cotidianidad, era un tema de crisis nacional, que era ya el rango, la característica que iba tomando por tratarse del presidente de los Estados Unidos. Entonces, en ese momento, él lo que pudo haber hecho fue admitir de alguna manera, según la recomendación de sus abogados, que hubo una situación sin admitir completamente cuál fue la situación. Y la segunda parte de esa estrategia, decir que él no podía referirse al tema precisamente porque estaba en manos de los abogados. Hasta ahí es que debe de llegar, no Clinton, cualquier vocero de una organización. Y en el caso de que no se trate de una organización, sino temas particulares que se presentan, definitivamente la transparencia siempre será fundamental. Y si nos vemos en la necesidad de tener que hablar, no necesariamente lo tenemos que decir todo ahora. ¿Qué es lo que nunca debemos hacer? Decir que no vamos a responder a eso. O decir que no tenemos nada que decir. O decir que no tenemos información sobre Tengo eso. una pregunta en ese sentido. Ajá. Dos cosas. Uno, ¿en qué periodo de tiempo es prudente responder? Y dos, y vuelvo a traer otro tema americano a colación, porque yo consumo mucha televisión y estoy consumiendo muchos documentales. Ahora mismo en Netflix hay un documental muy bueno que se llama El Atleta A, sobre el proceso de acoso sexual que tuvieron las gimnastas de la selección estadounidense. Y habla del caso muy particular del presidente de la Asociación Americana de Gimnastas. Y porque en Estados Unidos, cuando se cometen delitos de alto grado, te pueden llevar a comparecer al Senado. Y el presidente se acogió a su derecho constitucional de mantener silencio, a su quinta enmienda. Pero en ese caso, uno, ¿en qué tiempo podemos responder? Y dos, en este caso en el que tú tienes un derecho a mantenerte callado, pero ese silencio te puede salir muy costoso, pero al mismo tiempo es un tema complicado, ¿se trataría igual que mañana? Lo primero es que no hay una regla matemática para calcular el tiempo. El tiempo, un estratega te lo va definiendo a partir del nivel de difusión, el alcance que ha tenido esa información, tanto por el número de personas que han podido verlo y la tipología del medio que se ha hecho eco de esa información. O sea, no es lo mismo que 5 medios que no sean altamente reconocidos, que no tengan alto alcance, se estén refiriendo a un tema, a que 5 medios que tienen alta repercusión y alcance se estén refiriendo a un tema. Entonces, hay muchos parámetros, hay muchas variables que hay que considerar antes de determinar, hablar sobre un tema. Sin embargo, ¿qué cosa puede ayudar? Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. El Centro de Operaciones de Emergencias COE informó que ante el paso del potencial ciclón tropical, los albergues podrían ocuparse hasta un 30%. Por otra parte, Antonio Ciríaco, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, manifestó que pese a que el dólar ha registrado una relativa calma, podría presionar reservas del Banco Central. Finalmente, el bloque por la institucionalidad del Colegio de Abogados calificó de ilegal el proceso electoral del Colegio de Abogados, el cual se realizará el próximo domingo. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
Seguimos conversando con Yolanda Mañán sobre el tema de la rentabilidad o no rentabilidad del silencio. Tú sabes que ese boletín como que me acordó mi viejo tiempo. Desde al momento del boletín, que hay también digamos, unas herramientas que nos ayudan también a saber cómo podemos nosotros reaccionar en esos casos. En primer lugar, debemos de tener siempre listo en organizaciones como esos dos ejemplos que tú has dado, la política de comunicación. Una organización debe de tener definida cuál es su política de comunicación al margen del plan de crisis que también es necesario. ¿Qué es lo que conlleva una política de comunicación? Puede tener claro primero cuál es el objetivo de comunicación en base a su identidad, a la filosofía institucional, a su identidad, a su razón de ser. Define quiénes son los voceros, los portavoces autorizados de esa institución y bajo cuáles circunstancias estarían hablando ampliamente en algún determinado momento. Porque no siempre tiene que ser en momentos de crisis. Estemos claros que a veces es necesario hablar de una manera proactiva para plantear un nuevo proyecto, dar a conocer algún nuevo proyecto, requerir algún tipo de información u ofrecer algún tipo de información. ¿Sabes qué pasa, Yolanda? Que nosotros venimos, si nos vamos a la parte política nuestra, nosotros venimos de un silencio hermético por parte del doctor Joaquín Balaguer. Pasamos a, bueno, nos quedamos en nuestra condición insular, porque recuerda que en los gobiernos del doctor Balaguer tampoco es que tuviéramos mucha exposición exterior, y después de ahí venimos a un Leonel Fernández que comunica, luego a un Hipólito Mejía, y llegamos a un Danilo Medina, y de alguna forma, en algún momento sentimos, bueno, es que alguien debe hablar, y cuando hablamos de alguien, ese alguien es el número uno de los dominicanos. No necesariamente, dependiendo de cuál es el tema, es que se determina quién debe de ser el vocero en ese momento, y obviamente la carta más alta es la última que se resguarda. Pero sobre todo ante temas positivos, evidentemente va a ser hasta favorecedor para un mandatario ser él el que dé la cara. Otra cosa también, Zoila, con relación a esos ejemplos que tú diste que debemos de considerar, es que usualmente en las organizaciones, y básicamente pasa más en el Estado, pensamos que el director de comunicaciones o el ejecutivo más alto de esa organización, en el caso del gobierno, el presidente, tiene que ser necesariamente los voceros, y no es así. En el caso del director de comunicaciones, puede fungir y debe de fungir como vocero, estar preparado como vocero. Sin embargo, su mayor responsabilidad es determinar estratégicamente cuál persona de esa organización es la que técnicamente está capacitada para poder tratar un tema en un determinado momento. Por ejemplo, esperar que ahora fuera el presidente el que hablara sobre el tema del COVID pudiera darle un poco de tranquilidad, quitar un poco de incertidumbre en la sociedad, me refiero en el momento que esto inició. Sin embargo, él técnicamente no iba a tener muchas respuestas porque él es un mandatario. Sin embargo, hay otros expertos en el tema del COVID. Entonces, lo que uno tiene que tener como estratega de comunicación, como director de comunicaciones en muchos casos, es la capacidad de identificar cuál es la persona que está capacitado para fungir como vocero. Y para eso esa persona, número uno, debe de conocer de la A a la Z la organización sobre la que va a referirse, conocer los temas que va a estar tratando durante esa disertación pública y poder tener la formación de vocero que le permita saber desde el manejo de la voz, la congruencia con el lenguaje no verbal, entender, haber aprendido sobre kinésica, porque hay muchísimas cosas que ya se han estudiado sobre el lenguaje corporal que puede implementarse perfectamente en ese tipo de mensajes.
pero sobre todo estar también capacitado en la argumentación y la refutación. Muchas veces lo que pasa es que salimos a dar respuestas y lo que salimos es o a la defensiva, que fue algo que pudo haber ocurrido en los dos casos que mencionaba Cristal, o salimos a la defensiva o salimos muy contestatarios o salimos a debatir, y no se trata de un debate, se trata simple y llanamente de refutar y saber cómo refutar de manera asertiva algunos puntos de vista. Lo otro, perdóname. Mañana, el lenguaje corporal, ¿qué juego, valga la redundancia, juega en este proceso? Es importante manejarlo. Fundamental. ¿Sabe por qué es fundamental? Porque incluso en cualquiera de los casos, lo que tú mencionaste, o cualquier otro que a la gente le venga ahora en la memoria, una de las reacciones, que es lo que yo dije ahorita, que no lo aconsejo, es la famosa manita diciendo bye bye, que es diciendo no voy a hablar, o el seguir caminando. Entonces, fíjate cómo ahí, en el caso de la mano termina un mensaje con el que yo te estoy restringiendo y advirtiéndote que no voy a conversar contigo, y el hecho de seguir caminando también te está dejando entrever que no pienso detenerme, por consiguiente estoy cerrado a la conversación y no pienso hablar. Pero esa nunca debe de ser la salida. Detente, que es el caso que mencionábamos en principio con los ejemplos que diste. Detente, articula una estrategia de comunicación, define cuál va a ser, y en este caso de esos ejemplos, siempre de la mano de la persona responsable de los aspectos jurídicos, porque tanto la estrategia de comunicación de esa organización como la estrategia jurídica de ese caso en específico tienen que ir de la mano para poder entonces construir unos mensajes que sean suficientemente contundentes. Con contundente, ¿qué quiero decir? Que un simple estoy pensando, agradezco mucho el interés de ustedes en la información, estamos trabajando sobre esa información y tan pronto la tengamos definida, ustedes van a ser los primeros a los que vamos a estar dándole respuesta. Fíjate que tú no le estás diciendo nada, pero no te quedaste en silencio. Porque gracias. Ahí la respuesta es que más adelante nos van a estar diciendo a nosotros como medio, como opinión pública, cualquier cosa formal de parte de esa empresa. De lo contrario, otros siempre van a estar poniendo el mensaje en lugar de nosotros. Muchísimas gracias, Yolanda. Ya ustedes saben dónde es que la tienen que seguir. Yolanda Manán, Consultoría. Gracias, Yolanda. Un placer, chicas, un placer. Gracias, un abrazo a toda la audiencia. Para que no me vayan a decir nada, las quité porque las voy a cuidar, lo prometo. Que sobrevivan y esa es otra cosa, pero las voy a cuidar. Nos vamos un momentito a nuestro último publicitario y regresamos. Hablemos de qué es la intubación. ¿Qué es eso? Ya venimos.